Buenas tardes, Buenas tardes. estimados docentes y compañeros de la Universidad de Cuatero. En esta oportunidad realizo un reporte de investigación a través de una entrevista referente al conocimiento del ordenamiento jurídico colombiano. Tengo el placer y el gusto de entrevistar a mi ex rector, quien ahora hace parte de la institución educativa Arturo Velázquez Ortiz. Don Leandro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Mario, ¿cómo estás? Es un placer para mí tenerlo hoy aquí en calidad de rector y como directivo docente. Entonces le voy a hacer una serie de preguntas referente al sistema educativo colombiano. Qué bien. Muy bien. ¿Con qué frecuencia realiza lecturas de la normatividad en el ámbito internacional para poder aplicarla en su contexto educativo? Bueno, la frecuencia con que se realizan las lecturas es cada mes, cada 2 meses hacemos lectura de los modelos de otros países o otros lugares y de experiencias que han dado buenos resultados y tratamos de aplicarlas en nuestro contexto haciéndoles unas adaptaciones. Muy bien. ¿Qué leyes del ámbito internacional tienen influencia en nuestro sistema educativo? Bueno, pues la universalidad de la educación, la gratuidad de la educación. Colombia se ha adoptado por normas internacionales que la educación debe ser gratuita hasta el grado noveno, de educación básica secundaria, y pues también en la política pública de alimentación, el PAE. Sí, señor, muy bien. ¿Cuáles son las leyes a nivel internacional que han tenido mayor influencia en nuestro sistema educativo? Pues lo que tiene que ver con la normatividad de los derechos humanos, ¿cierto? ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, pues en nuestro país siempre ha habido un desplazamiento de 3 o 4 millones de personas en todo el país, entonces estas leyes de protección para que los estudiantes que se desplazan o que van de un sitio a otro por la situación que tuvo el país y que aún persiste, ¿cierto? Y que aún persiste que no, con estos acuerdos de paz una parte se negoció, pero la situación persiste y es todavía muy complicada, entonces hay que tener siempre presente y también para las personas que vienen de Venezuela, para brindarles las oportunidades en Colombia para que estudien, para que sigan su proceso educativo. Muy bien. Sí. ¿Qué ventajas y desventajas nos ha proporcionado la adopción o inclusión de estas leyes en nuestro sistema educativo? Pues bueno, cuando leemos de pronto a la UNICEF y sus políticas para la niñez, ¿cierto? Para la protección de la niñez, cuando hablamos, por ejemplo, del enfoque de género, cuando hablamos, por ejemplo, de la protección de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes, cuando tomamos, por ejemplo, la ley 1620, que es la ley de acoso escolar o bullying, que está en Colombia, también cuando estamos hablando de las leyes de educación gratuita, la gratuidad de la educación para todos los estudiantes. Estamos apoyando la normatividad internacional y estamos tratando de acomodarnos a mejores modelos de educación para nuestros estudiantes. Cuando tratamos de organizarnos con las pruebas PISA, con las pruebas internacionales y cuando tomamos los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional del decreto 1860 y empezamos a mirar todo lo que se enseña en los diferentes ciclos, primaria, secundaria y media. Muy bien, sí, señor. ¿Con qué frecuencia aplica la normatividad de las leyes por omisión de sus funciones a sus subalternos en el caso de no cumplimiento de sus funciones? Bueno, en Colombia es poco frecuente la aplicación de la norma porque en realidad los docentes cumplen con la norma, ¿cierto? Se presentan algunos casos esporádicos a los que cae pues todo el peso de la ley, como en el caso del acoso sexual de los docentes a los estudiantes o de los directivos a los estudiantes o a los profesores. También cuando hay incumplimiento de la ley 734, que es el Código Disciplinario Único, que ya fue reformado y entra en vigencia un nuevo código en el 2020, pero sí tiene las mismas características del Código Disciplinario Único en cuanto al cumplimiento de la normatividad, ¿cierto? Las faltas, cómo se tipifican y un servidor público peca por acción y peca por omisión, ¿cierto? O por extralimitación de sus funciones y está claro en el Código Disciplinario Único cuáles son las normas y cuáles son las faltas.
Sí, señor, muy bien. Referente al artículo primero de la ley 115, o sea, la Ley General de Educación de nuestro país, ¿cuál es el propósito fundamental que debe tener la educación? Bueno, el propósito fundamental de la educación es el aprendizaje de competencias que sirvan para la vida, para que la persona pueda desarrollar sus proyectos de vida con lo que aprende en el colegio y con lo que aprende en la universidad. Entonces, el fin principal de la educación es desarrollo crítico del pensamiento a través del aprendizaje y del desarrollo de las competencias. Muy bien. ¿Por qué el sistema educativo colombiano presenta una brecha tan grande entre la educación rural y la educación urbana? Si la educación en sí debe ser la misma. Pues el ideal es que la educación en sí fuera la misma, pero el Estado colombiano tiene una deuda muy grande con la sociedad rural porque ha sido abandonada y entonces por eso ha habido grandes desplazamientos de la población rural a la población urbana y en la población urbana crean grandes cinturones de miseria, ¿cierto? Barrios subnormales en lugares donde no deberían haber barrios y en lugares donde corren alto riesgo, ¿cierto? Que con el tiempo se legalizan y se mejoran un poco la calidad de vida, pero nunca van a tener la misma calidad que tenían en el campo. Y sin embargo, los campos están abandonados en Colombia y el Estado colombiano ha olvidado por completo el campo. Son muy pocas las reformas agrarias que se han hecho que sean eficientes, donde se les garantice a las personas el derecho a la vida y donde puedan estar tranquilos en el campo. Es muy difícil la situación para muchos colombianos, sobre todo de los territorios nacionales y sobre todo aquí en Antioquia tenemos casos específicos en Caucasia, casos específicos en el Bajo Cauca, en el Magdalena Medio, en la región del Magdalena Medio antioqueño, donde la ruralidad ha sido completamente olvidada y no es el mismo modelo educativo, no es el mismo modelo educativo que tenemos aquí en Colombia, no es el mismo modelo educativo. No es el mismo para el campo, como tampoco es el mismo para la ciudad. Siempre en el campo es menos el esfuerzo del Estado y los recursos del Estado, tanto en infraestructura como en calidad de los docentes, como en calidad del servicio, como no es lo mismo que un docente de todas las áreas, mientras que de todas las áreas en diferentes grados, mientras que en las ciudades un docente que da su área específica y es completamente diferente. Uno realza el trabajo de las personas en el campo y de los docentes en el campo porque se vuelven toderos, aprenden de todo y hacen de todo, le colocan la mejor intención, pero no es el hecho de solo la intención, simplemente al Estado todavía le falta designar mayores presupuestos para la ruralidad en Colombia y vemos que formar un campesino, eso es muy difícil, o sea, que se haga un campesino en Colombia, que abandone la tierra es muy fácil, pero que un campesino se quede produciendo y que se le paguen los precios justos a sus productos, eso no se hace. Muy bien. A partir de la publicación de la Ley 115 de 1994, se han emitido otras leyes que la reglamentan en todos los aspectos pedagógicos y organizativos generales. A partir de esto, ¿cuál es la función del decreto 1860 según la Ley 115? Bueno, pues están los lineamientos curriculares, en la organización de los proyectos educativos institucionales, ¿cierto? Entonces es el que ordena, este decreto reglamenta la ley 115 y a través de él pues es como se hace el ordenamiento jurídico dentro de la institución. Hablamos del gobierno escolar, hablamos de la función pedagógica, hablamos del modelo pedagógico, hablamos del proyecto educativo institucional, de todos sus componentes Muy bien, y de los lineamientos curriculares. muy bien. ¿Con qué periodicidad desarrollan encuentros pedagógicos con sus docentes para realizar análisis reflexivo sobre esta ley? Bueno, eso es continuo, es un trabajo continuo porque es que existe el comité de calidad, existe el comité de convivencia, existe el consejo directivo, existe el consejo académico, existe el comité de calidad, existe el consejo de estudiantes, ¿cierto? Y todo eso se basa en la norma y en el decreto. Entonces, si nosotros vamos a mirar con qué periodicidad, por ejemplo, en la institución educativa donde estoy son 1.580 estudiantes, son 54 docentes, y tenemos siempre un trabajo continuo y permanente en todos estos aspectos. Nos estamos reuniendo, nos estamos mirando cómo son la transversalidad de los proyectos, de los diferentes proyectos, cómo los incluimos dentro de las diferentes cátedras, qué tipo de proyectos podemos hacer para mejorar la calidad de nuestros aprendizajes en los estudiantes, de los aprendizajes de los estudiantes.
Entonces, eso es una forma continua, permanente, frecuente, que se hace en análisis de la ley 115, porque es la carta de navegación de la institución. Muy bien. ¿Sabe usted cómo está dividido el sistema educativo colombiano? Sí, el sistema educativo colombiano está dividido en preescolar, educación básica primaria, educación básica secundaria y educación media. Muy bien. ¿Cuáles son los fines de la educación que define la Ley General de Educación? Pues, desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar el pensamiento analítico, hacer ciudadanos competentes para que a través de sus competencias puedan cumplir con el proyecto de vida y que ese proyecto de vida les sea útil a la sociedad, para que sean tolerantes, respetuosos, para que cuiden el medio ambiente, protejan a sus semejantes tengan calidad de vida. Muy bien. ¿Qué normatividad internacional contribuye al fortalecimiento de las metodologías aplicadas en la educación rural? Bueno, tenemos normatividad de la escuela rural, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la escuela nueva. Tenemos también todo lo que tiene que ver con los proyectos transversales, proyectos pedagógicos productivos. Telesecundaria. Tenemos la telesecundaria mexicana, la escuela nueva chilena. Tenemos normatividad internacional cuando hablamos de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, cuando hacemos proyectos de emprendimiento, cuando hacemos la Feria de la Ciencia, cuando hablamos, por ejemplo, de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y hablamos de ACNUR, Acto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuando hablamos del derecho internacional, cuando hablamos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando hablamos de las leyes que protegen a estos niños y a estas niñas, y cuando aplicamos el conocimiento en función del mejoramiento de la calidad de vida de nuestros estudiantes. Muchas gracias, don Leandro. Ha sido para mí un placer que usted me haya permitido esta entrevista, conocer sus pensamientos sobre la legislación educativa colombiana. Esta entrevista la hicimos en Colombia, en el departamento de Antioquia, en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Muchas gracias, don Leandro. Bueno, muchas gracias, Carlos Mario.